Bien, vamos a comenzar em, la solución de este pequeño problema que habíamos dejado. Resuelve el problema. Bueno, es una corriente de aire de 21% en mol de oxígeno y el resto nitrógeno. Debe de fluir y fluye a 5 metros cúbicos por hora estándar. Esta simbología, metros cúbicos por hora estándar, estándar se refiere a que la condición es de 0 grados Celsius, o sea, 273 Kelvin, y una atmósfera. Y por el otro lado, en inglés, por ejemplo, sería Standard Cubic Meter per Hour, SMCH. Standard Cubic, es SCMH. Entonces se mezcla con una corriente de CO2 y CO, y el CO está 50% masa. La mezcla ingresa al mezclador a 2 metros cúbicos por hora a 30 grados Celsius y 4 atmósferas. Y bueno, se comportan como gases ideales. Este no es un estándar y hay que dibujar y etiquetar un diagrama de bloques, expresando cada flujo en moles. Entonces, este está en masa, hay que pasarlo a moles. Hay que obtener la corriente del producto también en condiciones estándar, metros cúbicos por hora estándar, y obtener la composición final de la corriente de este producto en fracción molar. Y por el otro lado, pues la masa molecular promedio del producto, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Para eso me voy a cambiar de pantallita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ese diagrama. Para hacer el diagrama, lo que voy a hacer es un cuadro, ¿no? Va a ser muy grande, probablemente exageradamente grande, pero es importante entender que este cuadro pues representa la operación unitaria. Y esta operación unitaria pues se le llama la mezcladora o tanque de mezclado, ¿no? Es la mezcladora y es una operación de transferencia de masa. Tiene dos corrientes de entrada. Una que es la del aire y esa pues le voy a llamar N1. Tiene un flujo volumétrico 1 a condiciones estándar de 5 metros cúbicos por hora a una temperatura de 273 Kelvin y una presión de una atmósfera. Y por el otro lado tiene una composición de oxígeno de 0.21 y una composición molar de nitrógeno del resto, que es 0.79. Esto es normal en este tipo de mezclas. Y por el otro lado, si queremos, para que no nos cause tanto ruido, voy a poner la línea por acá. Tiene otra entrada. Esta segunda entrada le llamamos N2. Vamos a poner sus condiciones un poquito más abajo, ¿no? Y de nuevo, esta tiene un volumen, un flujo volumétrico de 2 metros cúbicos por hora. Su temperatura de este flujo está a 30 grados Celsius, que estos son 303 Kelvin. Y tiene una presión 2 de 4 atmósferas. Su composición es un grave problema porque su composición de inicio está en base masa y esa hay que cambiar la base mol. Entonces, para eso hacemos una tabla. Como no sabemos realmente cuánto es el flujo, pero realmente las composiciones son los porcentajes sobre un total, yo puedo asumir, ¿no? Que una masa de 100 gramos
y entonces voy a convertir la composición de CO y CO2, que tienen una composición, una disculpa, esto es composición masa en un inicio. eh, Originalmente tienen 50% y 50%. Entonces eso le corresponde a una masa 0.5% que estoy asumiendo de 50 con 50. El peso molecular del CO, del monóxido de carbono, tiene un peso molecular de 12 de carbono más 16 de oxígeno, son 28. Y del CO2 son los 28 que tenías más 16 más, son 44. Con esto yo puedo obtener un número de moles dividiendo cada masa sobre su propio peso molecular. Entonces 50 entre 28 me va a dar 1.7857. Esto es, voy a exagerar un poquito los decimales, y 50 entre 44 me va a dar 1.1363. Entonces la suma de ambos me va a dar 2.922. Si yo quiero entonces la composición molar, pues voy a dividir cada número de moles entre el total. O sea, 1.7857 entre 2.922 me da 0.611. Podemos agregarle un 1 más. Y el 1.1363 entre 2.922 me tiene que dar 0.38. Y bueno, tienen dos ochos, entonces le voy a poner 9 y ya la suma va a ser de 1, ¿no? Entonces, con esto yo ya generé la composición molar que voy a copiar aquí. Entonces, la Y del CO es 0.611 y la Y del CO2 es de 0.389. Finalmente, lo único que me resta en para generar este diagrama va a ser generar una corriente de salida. Esa corriente de salida es una corriente que le voy a llamar N3. Esto no lo conozco. Estas dos las voy a sacar, N1 y N2. Y también me van a pedir el flujo volumétrico 3. ¿A qué condiciones? A las condiciones estándar, ¿no? Eso es lo que me pide. Aquí le voy a poner presión 3, temperatura 3, perdón. Y esto es igual a una atmósfera. ¿Ok? Y bueno, tiene la Y del O2, tiene la Y del N2, tiene la Y del CO, y por el otro lado, tiene la Y del CO2, ¿no? Entonces, esto tampoco lo conozco y es parte de la pregunta. Y bueno, otra pregunta que también me está haciendo el problema es el peso molecular promedio, que tampoco sé. Pero si yo tengo estos, pues ya es más fácil, ¿no? Entonces, ahí están todas mis preguntas, todas mis interrogantes. Este es un diagrama y ya con esto cumplo el inciso A. Ahora, vamos a sacar el número de moles 1 y número de moles 2 que se comportan como un gas ideal. Entonces, el número de moles 1, perdón, el número de moles 1 o el flujo molar 1, como PV igual a nRT, entonces esto va a ser P1, B1, esto es flujo entre RT. Como yo voy a utilizar la R de 0.082 litro atmósfera sobre mol Kelvin,
yo tengo que poner la presión en atmósferas, el flujo volumétrico lo voy a poner en litros por hora y la temperatura en Kelvin. Entonces, la presión es una atmósfera por un flujo volumétrico, en este caso de 5 metros cúbicos por hora. Pero yo no lo quiero en metro cúbico, ¿verdad? Lo quiero en litro. Y entonces, un metro cúbico son 1000 litros, entonces 5000 litros por hora entre 0.082, aquí me falló un poquito, 0.82 litro atmósfera sobre mol Kelvin multiplicado por una temperatura de 273 Kelvin. Esto entonces en mi análisis dimensional, atmósfera se cancela con atmósferas, Kelvin con Kelvin, litro con litro, mol sube por ley de extremos y medios, y entonces voy a tener mol por hora. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? 1 por 5000 entre 0.082 por 273 me da 223.35 mol por hora. Ahí está. Luego, N2, voy a hacer lo mismo. Presión 2 por flujo volumétrico 2 entre RT. ¿A qué va a ser igual esto? Pues igual, o sea, nada más que aquí cambia la condición. 4 atmósferas, ya no voy a poner ese análisis dimensional, ese es el mismo. En este caso tengo 2000 litros por hora entre 0.082 por 303 Kelvin. Entonces, 4 por 2000 son 8000. Entre 0.082 por 303, 321.98 mol por cada hora. Ahora, yo ya tengo el flujo de entrada 1, el flujo de entrada 2, ¿no? Y si se fijan, jóvenes, por un balance de materia, lo que entra, N1 más N2, tiene que ser lo que sale, que es N3. Entonces, el balance de materia me va a decir el general que N1 más N2 es igual a N3. Eso significa que N3, pues es la suma de estos dos, de 223.35 más 321.98. Entonces, esto me da 545.33 mol por hora. Ya con esto, yo puedo entonces encontrar cuánto es el flujo volumétrico 3, que es la pregunta 2. Este flujo volumétrico 3, pues va a ser igual, ¿no? N2, no, perdón, N3 por R por T3, aquí me falta un 2, entre la presión 3. Flujo volumétrico N3 por R por T3, ok. 545 punto 33 multiplicado por RT3. Ahora, como yo tengo RT3, esto sería una explicación también interesante, ¿no? Entonces, R por T estándar, voy a poner ese, por presión estándar, ese factor
que es 0.082 por la temperatura estándar, que siempre es 273, entre la presión estándar, que siempre es una atmósfera, 273 por 0.082 me da 22.386, o poner 4 litros. Quiere decir entonces que cada mol que tengo en estándar va a ocupar 22.4 litros. O, si yo ya lo divido entre 1000, 0.224 metros cúbicos. Esto puede ser un factor ya que pueden utilizar. Si yo ya tengo 545.33 moles y cada mol ocupa 0.0224, esta ya puedo 0.0224 metros cúbicos por cada mol por 545.33 me da 12.2, ¿no? Aquí, entonces mi respuesta, que es la respuesta a la que quiero llegar, son 12.2 metros cúbicos por hora. Está listo. Ahora, me está preguntando que cuánto es por cada componente. Y entonces puedo yo hacer un balance de materia que me dice N1 por la Y del oxígeno, pues me va a dar los moles de oxígeno que entran. Solamente entran por una corriente y salen por una corriente. De hecho, cada uno de los componentes, nitrógeno entra por una corriente, sale por una corriente, CO entra por una corriente, sale por una corriente. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a hacer es agarrar cada uno y decir el número de moles, flujo de moles de O2 que entra y sale, porque es lo mismo, ¿no? Va a ser igual al número de moles 1, o sea, 223.35, 223.35, ¿verdad? Multiplicado por 0.21, ¿vale? Ahora, ¿eso cuánto me da? 46.9. 46.9 moles por cada hora. ¿Qué pasa con el flujo del nitrógeno? También igual lo que entra sale 223.35 por 0.79. 176 vamos a ponerlo como 0.45 mol por cada hora. ¿Qué va a suceder con el número de moles del CO? Del CO, pues entran 321 de la mezcla por 0.611, ¿no? Entonces, ¿qué? 321.98 que entran de la mezcla por 0.611. 321.98 por 0.611 me da 196.73 mol por cada hora. Y del CO2, pues son 321.98 por 0.3, ¿qué era? 0.389, ¿verdad? 321.98 por 0.389. Y esto me da 125.25 mol por hora.
Entonces, la suma de todo, pues es al final. De hecho, si yo agarro y sumo 46.9 más 176.45 más 196.73 más 125.25, la suma me dan los 545.33 que yo había sacado, perdón, que yo había sacado de acá arriba en N3, ¿no? Bueno, pues entonces eso es coherente, ¿no? Entonces, N total, pues es la suma de 545, yo digo 45 y pongo 43, 545.33 mol por hora. Entonces, si yo quiero la fracción del oxígeno, pues lo que tengo que hacer es dividir los moles del oxígeno. 46.9 entre 545.33 me da una fracción de 0.086. Ahora, la Y del nitrógeno va a ser igual a 176.45 entre 545.33. 176.45 entre 545.33. 0.323. Vamos a dejar. La Y del CO va a ser igual a 196.73 entre 545.33. 196.73 en que tiene 545.33, ¿verdad? Una fracción de 0.36. 1, ¿no? 0.7, eso lo puedo. Y la Y del CO2 va a ser igual a 125.25 entre 545.33. 125.25. 0.230, ¿no? Si yo sumo esto, 0.086 más 0.323 más 361 más 0.23, pues me tiene que dar, ¿no? Esta, vamos a ponerlo en esta, respuesta, respuesta, respuesta y respuesta, ¿vale? Igual acá arriba, pues está, bueno, ya la voy a puesto en un cuadro. Esta es respuesta. Por último, me está pidiendo el peso molecular promedio, la masa molecular promedio. El peso molecular promedio va a ser igual a la suma de cada Y de cada componente por su peso molecular de cada componente. Entonces, ¿esto es igual a qué? Pues miren, estas son las fracciones, 0.086 por el peso molecular del oxígeno, O2. Entonces, O2 son 32 más 0.323 por el peso molecular promedio de nitrógeno, que son 14, 28, más 0.361 por el peso molecular promedio del CO. El CO tiene un peso molecular también de 28, casualidad, más 0.230, que es del CO2, y ya habíamos quedado que era 44.
¿Esto cuánto me da? 0.086 por 32, más 0.323 por 28, más 0.361 por 28 otra vez, más 0.23 por 44 me da un peso molecular promedio de 32.024, bueno, 32. Yo puedo dejarlo como 32, casualidad que sea como el oxígeno. Le puedo poner UMA, le puedo poner gramo por cada mol, ¿no? Y al final del día, pues esto es mi respuesta final. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Lo que sí es bien importante es que nosotros notemos que estoy poniendo todo el procedimiento de tal manera que me estoy yendo hacia abajo, ¿ok? Ordenado, limpio, con todas las ecuaciones. Aunque las ecuaciones son obvias, N1 más Mn2 es igual a N3, es importante que las pongamos ahorita. Aunque 223.35 por punto 21 pues, suene un poco obvio, o que ponga la división para encontrar las fracciones, es importante que lo vaya yo poniendo, porque si no, de lo contrario, pues no está el procedimiento completo. Si se fijan, igual lo puse alineado hacia abajo, ¿no? No estuve poniendo una cosa aquí, otra por allá. Yo sé que en el pizarrón, sí lo pongo así, pero la razón por la que lo pongo así en el pizarrón, pues porque el pizarrón es horizontal y bueno, en una hoja lo puedo poner de manera vertical. Entonces, espero que esto nos haya ayudado mucho.